muchas gracias por estar en este cuarto episodio del podcast Nuestras Voces. Si hay una voz o millones de voces que tenemos nosotros que darle ventana y vías para expresarse, son las voces de los pueblos africanos. Todas las investigaciones científicas, antropológicas, genéticas, remontan el origen de la humanidad a la madre África. Paradójicamente, ha sido allí, en África, donde se han dado los experimentos más brutales contra la humanidad, donde la explotación ha sido prácticamente absoluta y donde sus pueblos siguen luchando hoy por la resistencia. En el episodio anterior, con el amigo Roger Waters, hicimos referencia a los fenómenos de revoluciones soberanistas, anticolonialistas que están ocurriendo en el África del Sahel. Precisamente queremos profundizar hoy en este tema y hablar de uno de esos países, Burkina Faso, donde se lleva adelante un proceso del cual todos los hombres y mujeres que creemos en la humanidad estamos muy pendientes. Vamos a ver un material audiovisual para ilustrar el tema y volveremos con nuestro invitado del día de hoy, el amigo Yuri Pimentel. África, cuna de la humanidad, ha sido también escenario de interminables dominaciones. Mucho antes de los barcos europeos, otros imperios cruzaron sus tierras. Árabes que expandieron rutas comerciales y religiones, otomanos que extendieron su influencia, y más tarde el saqueo sistemático del colonialismo europeo. Pero el siglo XIX profundizó la herida con la Conferencia de Berlín. El continente fue repartido como botín de guerra, y con ello millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, esclavizados y vendidos como mercancía. La esclavitud no solo despojó de cuerpos, fracturó familias, borró memorias, negó lenguas y convirtió culturas milenarias en silencios forzados. Esa violencia no quedó atrás, aún palpita en la memoria social de los pueblos africanos. Y sin embargo, la dignidad resistió. A mediados del siglo XX, las naciones comenzaron a sacudir las cadenas. Desde Ghana, en 1957 con Kwame Nkrumah, hasta Argelia, en 1962 tras una heroica guerra de independencia. Los pueblos africanos se levantaron con un mismo horizonte: recuperar su soberanía, reescribir su historia. Los caminos hacia la independencia fueron diversos. Tanzania, bajo Julius Nyerere, apostó por un socialismo africano que priorizó la educación y la unidad nacional. El Congo, en cambio, mostró el rostro brutal del neocolonialismo. La intromisión extranjera y el asesinato de Patrice Lumumba simbolizaron el precio de desafiar al orden impuesto. También hubo independencias pactadas, como en Nigeria o Senegal, acuerdos políticos que otorgaban banderas y parlamentos, pero mantenían la dependencia económica y cultural hacia las antiguas metrópolis. África no fue un único relato, sino un mosaico de luchas, muchas veces interrumpidas por golpes militares, guerras civiles o la presión de las potencias. En los años 80, Burkina Faso encendió una chispa de esperanza bajo Thomas Sankara. No se trataba solo de expulsar al colonizador, sino de descolonizar la mente y el corazón, renombrar el país como tierra de los hombres íntegros, sembrar autosuficiencia alimentaria, impulsar la igualdad de género, rechazar la deuda como cadena invisible. Su asesinato en 1987 demostró hasta dónde llegaba el miedo de las potencias a un África verdaderamente libre. Hoy, más de medio siglo después, la descolonización no ha terminado. África sigue enfrentando el peso del neocolonialismo, saqueo de recursos, deudas perpetuas, bases militares extranjeras. Pero también surgen nuevas voces, movimientos juveniles que desafían las viejas élites, redes regionales que apuestan por la integración, luchas culturales que devuelven dignidad a lenguas y tradiciones arrinconadas. La descolonización de África no es un capítulo cerrado, es un río en movimiento,
Un continente joven que, aún con cicatrices profundas, sigue levantándose. África no es tierra de derrotas, sino de dignidad que se rehace una y otra vez. Cada paso hacia la soberanía, cada voz que denuncia el saqueo global, nos recuerda que el fuego de la independencia sigue ardiendo y que, en manos de sus pueblos, África no solo resiste, también ilumina el camino hacia un futuro más justo. Está con nosotros Yuri Pimentel. Hermano, bienvenido. Eres un conocedor de estos temas, además porque desde hace varios años eres el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para África. Has viajado, bueno, no sé ya cuántas veces, decenas de veces para nuestra madre África y conoces su realidad. Pero es que incluso Yuri Pimentel nació, por cosas de la vida, en Angola. Y viendo esta realidad, Yuri, uno revisa, ese proceso se llamó como el del nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo, porque se concentraron en nuestra América desde el siglo XV, aunque por supuesto África siempre estuvo vinculada, el tráfico de personas esclavizadas hacia nuestro país, hacia nuestros países, pero es a partir de finales del siglo XIX, 1880, luego aquella reunión en Berlín nefasta, 1884-85, convocada por Otto von Bismarck, donde se da la repartición. O sea, las colonias africanas ya pasaban formalmente a establecerse como parte, propiedad de las metrópolis europeas. Y se lo repartieron con compases, reglas, sin respetar las realidades culturales, antropológicas, sin reparar en los derechos a la autodeterminación de esos pueblos por los recursos naturales, por el dominio territorial. Los países europeos se repartieron como si fuera un juego de barajas toda el África. Solo con revisar, el Imperio Británico tuvo posesiones prácticamente en todas las regiones. En el África Occidental, Nigeria, hoy Ghana, Sierra Leona, Gambia. En el África Oriental, Kenia, Uganda, Somalilandia. En el África Austral, la Unión Sudafricana, Rodesia del Norte, Rodesia del Sur, Nyasalandia, Bechuanalandia, que es Botsuana, Basutolandia, Suazilandia. En el África del Norte, Egipto y Sudán. Y el francés, no vamos a nombrarlos todos porque sería muy largo, y el francés, el África Occidental francesa, así la denominaron, Senegal, Mauritania, el Sudán francés, que hoy es Mali, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Alto Volta, hoy Burkina Faso, y Dahomey, que hoy es Benín. La África Ecuatorial francesa, Gabón, Congo Medio, hoy República del Congo, Ogubangui, Chari, República Centroafricana, Chad, África del Norte, Argelia, Túnez, Marruecos, y otras como Madagascar, Djibouti y Comoras. ¿Por qué se dio esa repartición de esa manera, en tu opinión, y qué consecuencias ha traído para la historia y el sentir de los pueblos africanos? Bueno, en primer lugar, saludos, Jorge. Gracias por la invitación. Como decías, y en ese sentido a veces es importante esa diferenciación. Si bien la llegada... Claro, después hay que hablar, el norte de África tiene una realidad que siempre estuvo en contacto, ¿no? A través del Mediterráneo, siempre el África del norte estuvo en contacto con el mundo europeo, incluso los grandes imperios como el imperio egipcio, ¿no? Desde la antigüedad más remota, solo que por las propias características geográficas de África y lo que tiene que ver con el desierto del Sahara, el desierto del Sahara marcó una especie de frontera, digamos, por la dificultad incluso de cruzarlo, y por eso lo que es la llamada África subsahariana, es decir, por debajo del Sahara, no era tan conocida para el mundo europeo como sí lo era, digamos, el África del Norte, cuya repartición había sido previa, como bien decía, ya los ingleses estaban en Egipto, los franceses también en lo que hoy en día Argelia, Marruecos, etcétera. Y es con los grandes navegantes, digamos, en este caso sobre todo lo que hicieron los portugueses inicialmente, los viajes
y coincide más o menos en el tiempo la llegada a nuestra América y también los primeros, digamos, llegadas de los navegantes portugueses hacia África. Y en el caso de América, bueno, conocemos bien la historia, la repartición, Tratado de Tordesillas, eran imperios importantes de la época, cómo se repartieron a través de una bula papal estos territorios. En el caso de África, había menos conocimiento, había otras limitaciones por las propias características geográficas del África subsahariana, zonas selváticas, etcétera, y las enfermedades que eso conllevaba, de las cuales no estaba protegido el hombre europeo. Ellos no entraron de inmediato, sino que hubo contactos en las costas, se empezaron a establecer en algunas regiones y empezó esa gran tragedia que significó la trata de esclavos, ¿no? Hay cálculos, según quien lo saque, las cuentas pueden ir desde 5, 6 hasta 100 millones de personas, que fue el impacto de la trata de esclavos. Fácilmente, yo estoy seguro que son mucho más de 60, 70 millones en términos de impacto global, porque hay una cuenta de los que llegaron, pero después también hay una cuenta, hay otras que no quedaron registradas, mucho de esto no se registraba en ningún lado. Por cada uno que agarraban vivo, normalmente se calcula que tenían que asesinar a otro. Y después hubo otras consecuencias, fue al llevarse toda esta serie de este grupo enorme de seres humanos, la población que dejó de existir, ¿no? Que no se pudo generar en el mundo africano. Así que ahí empieza una fase de la tragedia del continente africano que tiene que ver con la trata de esclavos y las primeras invasiones y el tráfico con el oro, con los recursos que empezó en aquel momento. Pero es después, curiosamente, cuando además ya se caen las colonias en el continente americano, que más bien un proceso de independencia de todo el siglo XIX, incluso antes en el caso de Estados Unidos, como sabemos. Pero en el caso de África, entonces en el siglo XIX, y no coincidencialmente, en el momento de la gran revolución industrial, dijeron, ahora sí vamos a una ocupación porque ya no les interesaba, ya la esclavitud estaba por lo menos formalmente ilegalizada y lo que les interesaba eran los recursos naturales con los que contaba el continente africano para una vez más seguir saqueando, ya no con los seres humanos, sino con los recursos de esos países en términos de minerales, etcétera. Y no por casualidad es también cuando aparecen las vacunas, etcétera, que permiten a este hombre europeo entrar dentro de los territorios que antes le eran un poco impedidos en el continente africano. Y esta conjunción de cosas lleva, por lo tanto, a esa repartición que bien señalaba, ocurre en el Tratado de Berlín de 1884-85, donde, como vemos, por ejemplo, España es muy poco lo que le dan lo que hoy en día es Guinea Ecuatorial y el territorio del Sahara, con las consecuencias que eso sigue teniendo, la responsabilidad española, porque era un imperio ya en decadencia. A Portugal le dejaron algunos de los territorios que había ocupado, pero la gran verdad es que la gran repartición de África la hacen los ingleses y los franceses. Es decir, son los que tenían el músculo, tenían la capacidad. A Alemania le dieron, quizás porque además se hizo en Alemania, le dieron alguna cosita, lo que hoy en día es Namibia, algunos otros territorios, que tuvo por muy poco tiempo, porque con la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial se redistribuyeron esos territorios. Sin embargo, el poco tiempo que tuvieron, por ejemplo, nuestros estimados alemanes cometieron un genocidio en Namibia, un país que no le tocó mucho en términos de repartición, no de muchos países, pero sí de un territorio extenso, que fue Bélgica. Curiosamente, ni siquiera pertenecía a Bélgica, sino que era una propiedad privada del rey, una propiedad personal del rey Leopoldo, que fue uno de los grandes genocidas de la humanidad. Se calcula que asesinaron a más de 10 millones de congoleses en trabajo forzado, de esclavitud, para sobre todo el tema de la extracción de caucho. Los que no cumplían cuotas, entre otras cosas, les cortaban las manos. Y estamos hablando de hombres, mujeres y niños. Aquí no había distinción. Un gran criminal que sigue teniendo estatuas en Bélgica, por cierto, y sigue apareciendo en los libros de historia. Se habla mucho de Hitler, pero poco
quizás porque los que fallecieron, como no eran hombres blancos, no merecen el mismo trato en los libros de la historia oficial que es generada por Occidente, ¿no? Así que, bueno, grandes criminales, lo que hicieron los franceses, por ejemplo, en todas sus colonias también fue terrible. Recordemos, solo por poner un ejemplo, ese país hermano que es Argelia, la lucha de independencia de Argelia, que dura cerca de 10 años, ya cuando es la lucha armada, digamos, la fase final que permite llegar a la independencia en el año 1962. Por cierto, un día 5 de julio, coincidencialmente la misma fecha de independencia de Venezuela. En menos de 10 años los franceses asesinaron a más de 1 millón de argelinos. Algunos calculan que 1,5 millones de argelinos solo en una guerra de represión contra ese pueblo que buscaba su independencia. Cosa poco conocida, que esos métodos de tortura aplicados por los argelinos de Argelia son y fueron imitados. Además le dieron clases, los entrenaron a todo lo que fueron estos torturadores de América del Sur, las dictaduras de Argentina, de Chile, etcétera. Aprendieron de la mano de los franceses, supuestamente una democracia, ¿no?, europea. Claramente es el proceso. Todos, aunque seamos no marxistas, creo que todos entendemos la relación de los procesos históricos, la relación de la política con la economía y cómo el desarrollo de las sociedades va marcando las pautas de cuáles son los requerimientos para esas sociedades en el siglo XIX, que es la gran emergencia del capitalismo a través de la revolución y los procesos de la revolución industrial, que empezaron a requerir una serie de materias primas, etcétera, con las cuales no contaba Europa y, por cierto, sigue sin contar. Por eso ese llamado primer mundo realmente se ha venido desarrollando a base de la explotación y del robo y la extracción de recursos de África, de América Latina, de Asia, etcétera, ¿no? Bueno, América Latina nuestra América se les complica en ese momento. Ya éramos países independientes, correcto. Ya se habían llevado bastante recursos para financiar sus guerras. Entonces la revolución industrial ahí tenía su inventario, su depósito de recursos en el África. ¿Y cuál es la característica del colonialismo francés con respecto al británico, al portugués? ¿En qué podemos decir que se diferencia? Fíjate, los colonialismos, todos muy malos, todos criminales y todos cometieron algún nivel de genocidio, de asesinato contra esos pueblos hermanos. En el caso de Francia tiene una particularidad, quizás no fue más criminal que otros, ya hablábamos de los belgas, hablábamos de los crímenes, pero todos cometieron crímenes, ahí no se salva nadie. El tema de Francia creo que tiene una particularidad que ellos durante el proceso de la colonia, y esto tiene que ver con lo que es el neocolonialismo, que sí es una particularidad muy, muy concreta de los franceses. Los franceses crean una moneda para sus colonias africanas, y esto va a tener una historia muy importante posteriormente. Ellos crean, recuerden, en esa época no existía el euro ni nada de esto, los franceses tenían su moneda, era el franco, y ellos crean el franco CFA, que era el franco de las colonias francesas en África, y crean una moneda específica para sus colonias. ¿Qué ocurre? Vienen, todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial, cada vez era moralmente, éticamente más difícil para estos países justificar la existencia de colonias. Reprimieron hasta donde pudieron en el caso de Argelia, pero fue inevitable la liberación del pueblo argelino. Y hasta que un momento dado los franceses, los ingleses a través de la lucha armada, algunos países fueron también consiguiendo, sobre todo en el sur del continente, su independencia. Otros seguían luchando contra los portugueses, por ejemplo, que fueron los últimos hubo que esperar los años 70 para conseguir la independencia. Los ingleses empezaron a dar los procesos de independencia, no les convenía seguir manteniendo una situación tan compleja. Los franceses aplican una fórmula en un momento dado, incluso dicen para hacer unos referéndums, para que los pueblos decidieran. Hubo un caso muy curioso en Guinea, lo que hoy en día se llama Guinea-Conakry. Y Guinea se negó el pueblo. Correcto, Guinea-Conakry, había un gran líder de Guinea-Conakry llamado Sékou Touré, y bajo el liderazgo de Sékou Touré
ese pueblo votó a favor de la independencia. Y los franceses dijeron, ¿quieren independencia? Bueno, le sabotearon la economía, destruyeron la infraestructura eléctrica, hicieron un desastre. Pero más tarde, después, de hecho, si tú ves hoy, este año, y ahora en el mes de agosto, curiosamente, hay un montón de países que eran colonias francesas y todos están cumpliendo 65 años de independencia. Es decir, que en el año 1960, Francia entendió que ya era muy difícil seguir sosteniendo esta situación. Se dan los procesos de independencia, pero Francia hace dos cosas. Uno, en muchos de esos países trata de colocar, y es exitoso en muchos de ellos, gobiernos títeres. Es decir, nos vamos, pero el que se queda sigue trabajando para nosotros. Es un convenio con la élite del país. Correcto, con una élite. En algunos de esos casos, hay que decir además, a diferencia del África Austral, por ejemplo, no hubo procesos no necesariamente de lucha armada por la independencia. Entonces, hubo otro tipo de negociación. Y lo segundo, y tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un rato, se mantiene la moneda que existe hasta el día de hoy. Es decir, el franco CFA de las colonias se sigue llamando igual, por cierto, solo que en vez de colonia es Comunidad Francófona Africana. Pero es como si el Banco Central estuviera en Francia. Está en Francia, de hecho. Todos los países que pertenecen al franco CFA, la mitad de su reserva debe estar depositada en el Banco Central francés. Al principio era el 100%, si no me equivoco. Correcto. Y después la mitad. Y, curiosamente, Francia elimina el franco, pasan a estar en el euro, pero siguen manejando el franco CFA de estos países, ¿no? Con lo cual hacen que no tengan que, desde el punto de vista económico, todos sabemos, si tú no tienes siquiera la capacidad de determinar el valor de tu moneda, ninguna autonomía. Eres un esclavo financiero, y eso además con una serie de consecuencias, porque al final tenían bases militares en esos países, manejaban la moneda, y además las grandes inversiones. Claro. Tú vas allá, es como los mismos supermercados, en fin, todo era francés. Las mismas estaciones de servicio, sí. Las empresas petroleras, es decir, al final lo tienen agarrado, ¿no? Sabemos por dónde, a todos esos países. Hubo luchas, aquí mencionábamos un gran africano, Tomás Sankara, que fue una de las voces que con mucha fuerza y mucha dignidad, no es la única, por cierto, solo que fue una gran figura, ha habido muchas a lo largo de los años, pero fue una gran figura, digamos, en contra de lo que es el neocolonialismo y de la estructura de dominación francesa en África, y no casualmente, en menos de 4 años de gobierno, lo asesinan. Y está claramente, eso está muy bien establecido, que quien estuvo detrás de ese golpe de Estado y de ese asesinato, lamentablemente además lo dio a alguien que era un hermano de la vida de Sankara, como es Blaise Compaoré, que era como el segundo. Era el segundo, era el vicepresidente, pero además ellos dieron juntos, a la vez ellos llegaron por una rebelión militar y ellos estuvieron juntos en esa rebelión. Eran hermanos, Compaoré iba para la casa de Sankara y lo trataban como un hijo, ¿no? Increíble, ¿eh? Es un poco lo de Cipriano Castro y Gómez, ¿no? Que conocimos aquí. Y Compaoré estuvo del 87 al 2014. Así es, hasta hace poco. Después, por cierto, fue juzgado recientemente y lo encontraron culpable. Por supuesto, él no está en Burkina Faso. Pero bueno, por lo menos hubo algo de justicia histórica en el sentido de que hay una sanción donde se le inculpa además por el asesinato y la traición a Tomás Sankara. Y fíjate, pero así pasó con muchos otros. Si no lo asesinaban, le daban golpe de Estado, lo sacaban. Hubo un presidente que hasta fueron tropas, no hace muchos años, por cierto, más o menos reciente, unas tropas francesas fueron y se lo llevaron para llevarlo a un tribunal en La Haya. Tropas francesas, un presidente africano. Ese es lo que hace Francia, porque a veces todo el mundo cree que Francia es la Torre Eiffel y las baguettes ¿no? Y las cosas, el Arco del Triunfo. Pero Francia ha demostrado en su relación al menos con el continente africano que son realmente unos criminales de lo más perversos y destructivos, no solo en la época del colonialismo en sí misma, sino en la fase postcolonial. Francia son tan descarados, por ejemplo, la mayor parte de estos países, a todos tienen que pagar deudas. Cuando Francia se retiró como colonia, dejaron firmado que usted me tiene que pagar lo que yo construí aquí mientras usted era colonia. Bueno, recuerda Haití, claro. Recuerda Haití, por supuesto. Hasta hace poco estuvo pagando Haití el precio de su independencia. Así es.
Increíble. A ver, ¿y cómo se dan estos procesos? Porque ahí lo que habían era, digamos, gobiernos autoritarios aliados con la metrópoli, así fuese independiente el país, dictaduras, o gobiernos supuestamente democráticos, pero también una élite formada en Francia, una élite que respondía a Francia, pero se da un quiebre en el 2021-22, con golpes de Estado militares en Mali, en Níger, en Burkina Faso. ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué se da en ese momento esta rebelión? Yo creo que hay una conjunción de cosas que ocurren, ¿no? Hay, por un lado, y esto nos obliga a hablar de otro triste episodio que tiene que ver con el continente africano, que es la invasión a Libia y el asesinato de Muammar Gaddafi en el año 2011 y las consecuencias que eso trae. El asesinato de Gaddafi, el desmembramiento de Libia, la destrucción de Libia, que además, por cierto, Libia siempre apoyó a muchos de los países de esta región como inversiones, etc. Eso lleva a que se empieza a expandir en esa región que se llama el Sahel. El Sahel es esa franja que está justo de ese grupo de países, que por cierto no son estos tres nada más de los que solemos hablar, es mucho más amplio, que están por debajo del Sahara, ¿no? Es como en el borde del Sahara. Entonces empieza a extenderse eso que llama el terrorismo yihadista en esa región. Empieza, para no entrar en muchos detalles, pero con mucho financiamiento externo, muchos intereses de Europa y de otras partes y del propio Estados Unidos en que ese terrorismo existiera, y por lo tanto contaba y cuenta con mucho financiamiento. Y esa guerra que empieza, por supuesto, a atacar a las poblaciones civiles, pero también a los militares, y empieza a tener un alto costo. Un alto costo ya no era solo quizás la sumisión en términos económicos y dependencia y el neocolonialismo económico, sino que empiezan a sufrir una guerra de desgaste de muchos años, ¿no? Contra estos grupos terroristas. Francia viene y le dice a estos países, siendo Francia una de las que apoya y que se dé que este terrorismo se vaya expandiendo para mantenerlos bajo control, pero le llega a estos países y les dice, bueno, le ofrecemos el apoyo de Francia en términos de apoyo militar para combatir el terrorismo, ¿no? Por un lado financia el terrorismo y por el otro ofrece apoyo a estos estados. Ellos llegan, crean, hay varios momentos, pero llega una cosa que después se llamaba el G5 Sahel, que eran un grupo de 5 países coordinados por los militares franceses. Por ejemplo, en el caso de Mali se creó una cosa además que una misión de Naciones Unidas que se llama una misión de paz, que es la MINUSMA, pero que a la hora de la verdad la mayor parte de las tropas que formaban parte de la MINUSMA eran francesas también, es decir, que todo obedecía lo mismo. Y llega un momento, eso ocurre sobre todo en el caso de Mali, están luchando contra el terrorismo que está sobre todo en el norte del país. Primero, un gran fracaso en las políticas de lucha antiterrorista. Pero después los franceses le prohíben a las Fuerzas Armadas malienses cruzar zonas de su propio territorio hacia el norte, lo cual hace todo esto muy sospechoso de las negociaciones que tenían los franceses con los grupos terroristas que ocupaban esa zona del norte. Para hacer el cuento corto, los militares se empiezan a cansar, ¿no?, de esta situación, militares nacionalistas, patriotas, y esa conjunción digamos, un neocolonialismo y una dominación económica de tantos años y política, junto con estos ya intentos concretos, incluso de desmembrar países bajo sus condiciones territoriales actuales, la muerte, digamos, y el descuido de los militares por parte de sus propios gobiernos y lo que vienen sufriendo en la lucha contra el terrorismo y la ineficacia muy abierta de Francia, que lo hace muy sospechoso de los lazos que tenía con el terrorismo, creo que fue un caldo de cultivo para que se generaran estas situaciones. El primer país donde ocurre, que es en el año 2020, es en Mali, 2021, porque hay dos momentos, hay un momento de un golpe y después hay un golpe dentro del golpe, en fin. Y uno de los oficiales que encabeza esto es el coronel Assimi Goïta. Goïta era uno de los oficiales que estuvo en el norte y que cuando iba a hacer una ofensiva en el norte, los franceses le dicen,
No, usted de aquí no puede pasar dentro de su propio territorio, recordemos esto, una cosa increíble. Así que Goita sabía lo que estaba ocurriendo ahí. El año siguiente ocurre en Burkina Faso, que también tiene dos momentos, hay un primero y después con el capitán Ibrahim Traoré, por razones muy similares, y finalmente en Níger en el año 2023. Poco se recuerda eso, pero yo recuerdo que una de las primeras declaraciones del general Tiani, que fue quien encabeza este golpe en el año 2023, él habla de cómo cuando ellos capturaban terroristas, de repente alguien llamaba, ¿no? Supone uno que De París. casualmente, y lo soltaban. Ajá. Así que ese es un poco el caldo de cultivo que fue llevando. Yo sé que el programa está más enfocado en Burkina, en la figura del capitán Traoré, pero es muy difícil hablar de esa región hoy en día sin hablar de los tres países, Sí, sí. porque ellos mismos, entendiendo que la lucha contra uno era la lucha contra todos, crearon en un primer momento, en el año 2023, crean la Alianza de Estados del Sahel y posteriormente la convierten en la Confederación de Estados del Sahel. En un primer momento es una alianza militar, porque cuando hay el golpe en Níger, encabezado por el general Tiani, hay una amenaza por parte de un grupo de países, de una organización regional que se llama CDAO, de la cual forman parte estos tres, o formaban en aquel momento, que amenaza con invadir Níger. Ellos dicen si van contra Níger, van contra los tres, crean una alianza militar inicialmente, pero que interesantemente, de forma muy interesante, viene evolucionando en una alianza para la integración. Y hoy en día ya tienen pasaporte, están trabajando en pasaportes comunes, una televisora común, en fin, una serie tribunal penal común. Es decir, ya pasó de ser una alianza solo militar, una Ahora, integración de los países. no está previsto, a ver, porque cuando uno habla de democracia es un término que se ha utilizado y se ha incluso instrumentalizado contra los pueblos, pero está previsto en alguno de estos tres países volver a un sistema de elecciones de quienes les gobiernan, o esta transición va a tomar más tiempo. Fíjate, aquí te voy a hablar realmente como analista y de lo que, digamos, de la información que podamos recibir. No tengo ninguna información privilegiada al respecto. Lo que hemos visto es, por un lado, que se han venido dando procesos de participación de otra manera, ¿no? Que no necesariamente es a través de la elección de un presidente. Por ejemplo, en el caso de Mali, hicieron una nueva constitución y hubo un referéndum donde la gente participó para votar o no por esa constitución. Hay un consejo de transición que fue conformado con sectores de toda la sociedad civil, y lo que se entiende es que sí, que en algún momento va a llegar a procesos electorales, digamos, para elegir presidente y otras autoridades, o presidentas y otras autoridades. Lo mismo supongo que va a pasar en los demás países, pero bueno, cosa que, insisto, es por lo que uno lee. También leyendo su explicación de por qué quizás no se ha realizado en algunos lados, tiene un poco que ver también con el tema del terrorismo. Dicen, hasta que no logremos con nuevas constituciones y un mínimo de estabilidad del país, es muy difícil ir a un proceso electoral que sea justo, que sea realmente democrático y que toda la gente pueda participar. Es un poco lo que, Claro. lo que han sido los argumentos. ¿Y cuál es la realidad hoy de la lucha contra esos grupos terroristas? ¿Se ha avanzado, se ha mejorado o la situación sigue siendo delicada? Todo apunta que efectivamente ha mejorado. Estos países buscaron una vez, porque esto no lo hemos mencionado, pero una vez que se dan estos golpes, casi que lo primero que hicieron fue sacar a los franceses, ¿no? Las bases militares que tenían. En el caso de Mali también sacó la misión de Naciones Unidas. Dicen ellos, insisto, no nos consta, pero ellos dicen que todas estas misiones suministraban información a los grupos terroristas, ¿no? Información privilegiada de militar a los grupos terroristas. No nos extrañaría para nada. Los expulsan del país y, entre otras cosas, por los impedimentos y bloqueos, porque también ellos vienen sufriendo algún nivel de bloqueo, empezaron a establecer unas relaciones de cooperación muy fuertes con China, con Rusia,
Y en el caso de Rusia, incluso con presencia de asesoría, no solo compra de equipamiento, sino presencia de asesoría militar rusa en estos países. El grupo Wagner. En aquella época se llamaba el grupo Wagner, como sabemos, después del fallecimiento de Prigozhin, que era pero es la misma estructura. Hoy en día es una estructura que se llama Africa Corps, que depende hasta donde entendemos directamente del Ministerio de Defensa de Rusia. Es decir, que ya no es una entidad privada, sino que una que coopera para la lucha contra el terrorismo, y lo que hemos podido ver es que efectivamente se ha logrado al menos retomar desde el punto de vista territorial muchos espacios que antes eran controlados por el terrorismo. Claro, el terrorismo es complejo combatirlo, y sobre todo si cuenta con muchos recursos. Alguien me decía, ¿cómo es que atacamos aquí? De repente vienen 1000 tipos con los mejores armas, con drones, con vehículos. ¿Dónde sacan todo esto, no? Bueno, mira Siria. Así es. Quien hoy se dice presidente de Siria fue recibido en la Casa Blanca y es Así recibido es. en los países Y lo europeos llamaban terrorista, ¿no? hace 2 años. Increíble, increíble. Pero bueno, Yuri, y en cuanto a Burkina Faso y la semilla de Tomás Sankara. Sankara le llamaron el Che de África. Muchos lo comparan incluso con el comandante Hugo Chávez, ya que Por la misma generación. Sí, la misma generación. Jóvenes militares. Y en esos años, menos de 4 años, un poco como Allende, en ese poco tiempo desarrolló procesos revolucionarios de reivindicación de derechos, de la mujer, de los trabajadores, del pueblo más humilde, de los militares, que quedaron allí latentes. Esta generación de militares, encabezada en este caso por el capitán Ibrahim Traoré, sí está vinculada ideológica y sentimentalmente con la época de Tomás Sankara. Bueno, está claro, por lo menos el capitán Traoré sería muy joven, seguramente en la época de Sankara, que se estaba hasta naciendo. Seguramente habrá vinculaciones, pero lo que sí es seguro, por lo menos en el ámbito civil, yo no sé en el ámbito militar, pero en el ámbito civil, porque hemos podido interactuar con no solo en la sociedad civil y grupos organizados, en movimientos sociales, sino también con autoridades de gobierno, y es evidente que hay una vinculación emocional de una figura respetada, ¿no? Baste ver, por cierto, cada vez que puedo lo recomiendo, hay quizás muchos de ustedes no sepan, pero una de las últimas, quizás fue el último gran discurso o la palabra del comandante Hugo Chávez hacia el mundo, hacia un escenario internacional, se dio con una carta. Ya él físicamente no podía, pero él escribe una carta a una reunión que se hace del Foro ASA. El Foro ASA era el Foro América del Sur África, que se realiza en febrero del año 2013, fíjense la fecha, muy pocos días antes del fallecimiento del comandante. Y en febrero del año 2013 hay un evento, este evento de ASA en Malabo, en Guinea Ecuatorial, y el comandante Hugo Chávez, insisto, que no podía ir, pero escribe una carta maravillosa que, bueno, luego de su partida hacia la eternidad, para nosotros, además los que seguimos de cerca el tema de la relación con la Madre África, quedó como una especie de testamento, ¿no? El legado, las orientaciones del comandante Chávez respecto a África. Y esa carta muy hermosa, a los pocos días del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, hay un grupo en Burkina Faso de militantes que quería mucho al comandante Chávez y hace un video hermosísimo, se consigue en YouTube. Es un video donde aparece alguien leyendo esa carta en francés, por supuesto, que es el idioma que ellos utilizan, digamos, y alguien leyendo la carta, y el video es una señora embarazada y están tejiendo una bandera de Venezuela y poniéndola en las estrellas. Ella después se la pone alrededor de su barriga hermosa, enorme, y van y se sientan en lo que era en aquel momento la tumba de Tomás Sankara, que cuando la ves en un cementerio, y era una cosa que uno veía bastante descuidada, ¿no? Maltratada, no por el pueblo, eso era adrede por los gobiernos de la época de descuidar la figura de Sankara, cosa que ha sido reivindicado incluso en términos de dónde está y en los monumentos, y por lo menos hay mayor respeto a la figura institucional y de Tomás Sankara, que bueno, que es imposible negar como uno de los grandes africanos, ¿no? del siglo XX, una figura gigantesca. Él que no fue uno de los padres de las independencias, pero está a ese nivel.
porque ya la independencia, cuando él llega presidente, ya tenían 20 y pico años de independencia, lo que era entonces Alto Volta, como decía el video. Y él cambia el nombre del país. Fíjate tú lo grande que era Sankara. Él dice, ya basta este nombre colonial. Alto Volta lo que era una... Volta es un río y Alto Volta porque quedaba en la parte alta. Es decir, ¿cómo un país se va a llamar porque los colonos lo llamaron a esto Alto Volta, ¿no? Y él cambia el nombre, además es un idioma autóctono, como dice Burkina Faso, que lo decía el video, la tierra de los hombres íntegros, ¿no? Y eso es lo que fue Tomás Sankara. Tú decías, grandes transformaciones en muy poco tiempo, alfabetización, las mujeres, había equidad de género en el gabinete, la lucha por la mujer, incluso la conciencia ecológica. Sankara plantaron millones de árboles, entendiendo la importancia de... Estamos hablando hace, ¿no?, más de 40 años, es realmente impresionante, un gran africano. Por eso digo que a pesar de que no fue de los padres de la independencia, y sin embargo una figura que está en esa misma escala. Pero ¿no? Sankara, también rebelde como era, iba a los foros internacionales, decía las verdades. Así es. Decía que la deuda externa de los países africanos era impagable, pero además era injusto que se cobrara. Era injusta e ilegal. Por ahí viene seguramente las causas profundas. Lo dice, hay una reunión de la Unión Africana y Sankara, hay un video, se consigue en internet, Sankara dice, hablando de la deuda, dice que es ilegal, y yo voy a seguir denunciando esto. Pero solo, era la idea que él dice, no, esto no es literal, pero la idea que él reflejaba era, solos no vamos a poder. Y si me dejan solo, probablemente el año que viene ya yo no esté aquí. Y fue lo que efectivamente ocurrió. Al siguiente año ya lo habían asesinado. Lo dejaron solo y lo asesinaron. Lo dejaron solo y lo asesinaron, lamentablemente. Y además los muy demócratas gobiernos franceses que fueron los que apoyaron este asesinato, como lo habían hecho con Lumumba en Bélgica, los belgas con Lumumba en el Congo, y así con todos los grandes luchadores africanos, casi todos, si no los mataron, los trataron de matar moralmente, en fin, grandes figuras pero su herencia y su legado no se pierde, sigue allí. Y yo siempre les decía, los africanos a veces ellos no entienden, uno conoce bien de su historia, ellos a veces quedan un poco... Yo decía, es que el comandante Chávez además nos enseñó que para nuestra revolución bolivariana, que es fundamentalmente bolivariana, si sus raíces están, ¿no? Además, las tres raíces, Simón Rodríguez, Zamora, etcétera. Pero también una revolución que bebe de los procesos independentistas, de dignidad y de autonomía del mundo en general. Y todos esos grandes héroes africanos también son parte de nuestros héroes y de nuestro legado, ¿no? Porque de ahí también aprendemos, las luchas son parecidas, las luchas de los pueblos africanos en muchos casos no son muy distintas de las luchas nuestras, ¿no? Por la soberanía, por la independencia. Y aquí estamos, hoy mismo, con todos los retos que enfrenta Venezuela. Hay que decir además que hemos contado con mucha solidaridad. Lo sabe, que además fuiste canciller varios años. Siempre. Solidaridad de muchos países africanos. Incluso algunos, y hay que decirlo, que quizás ideológicamente no sean tan cercanos, pero creo que hay unos principios de independencia, de respeto a la soberanía de los países que lo tienen muy marcado, quizás mucho más incluso que algunos países latinoamericanos, lamentablemente. Yo recuerdo que cuando se votaba algo sobre Venezuela, de los 55 países de África, 54 nos apoyaban, 53 en el peor de los casos, ¿no? Y así sigue siendo. ¿Cómo está hoy Burkina Faso? Tú has estado allá, ¿verdad? Íbamos justamente ahora a un viaje y estamos cuadrando las fechas para poder ir. ¿Y cómo está el país? ¿Sienten desde el conocimiento que tengamos acceso que el pueblo burkinés está contento o está satisfecho con los procesos de cambio? Bueno, hasta que tú no vives un país, estar allí, pero toda la percepción que tenemos, no solo por lo que vemos en los medios, que pudiese ser engañoso, sino en las conversas con movimientos sociales, con representantes de distintos extractos, porque aquí recuerda, tenemos festival de poesía y viene gente de África, y por cierto han venido muchos, o el festival de teatro progresista,
o los distintos festivales y eventos internacionales, o partidistas, o de movimientos sociales que vinieron, por ejemplo, a acompañar ahora nuestros procesos electorales. Y todo lo que se ve es una gran solidaridad y un gran apoyo al gobierno, a los gobiernos, digamos, y en el caso concreto de Burkina Faso, hay mucho apoyo al capitán Traoré. Cada rato vemos cuando sale a las calles de su capital, Ouagadougou, cómo el pueblo sale y lo apoya, ¿no? Creo que saben que hay un gran reto. No es fácil transformar realidades, y lo sabemos nosotros, que tenemos una revolución bastante más larga, pero los retos están allí. Y creo que así como hemos podido ver el apoyo del pueblo bolivariano a nuestro proceso político revolucionario durante tantos años, a pesar de las dificultades, también así creo que se percibe que es el camino de la dignidad, de la soberanía, de la autodeterminación, y eso merece el respaldo popular. Decía, solo para cerrar, recordaba muy cuando se dieron estos golpes, Francia empezó a amenazar, vamos a cortar la ayuda de esto y vamos a quitar los fondos de no sé qué. Y fue, por cierto, el capitán Ibrahim Traoré que dijo, oye, terminen de quitarlo. Ustedes nos han estado ayudando durante más de 60 años y miren cómo estamos. A ver si cuando se terminen de ir logramos realmente avanzar. Ahora, la moneda sigue vigente. Sigue vigente. Desprenderse y cambiar un sistema monetario es complejo. Pero, por ejemplo, es algo de lo que ellos están trabajando a nivel ya no de países individuales, sino como Confederación de Estados del Sahel, una moneda común. ¿Es fácil? No. ¿Cuándo lo van a hacer? No tengo ni idea. Pero saben que tienen que hacerlo. Claro. ¿No? Y estarán conscientes de la importancia y de la seguridad con la que deben contar esos líderes, porque están en la mira del imperialismo. Así es. En este momento. ¿Estarán conscientes? Yo creo que sí, ¿no? A estas alturas. Estoy seguro. Ahora mismo estamos aquí, hace pocos días fue develado un intento de golpe de Estado en Mali, dicho por el gobierno de Mali, no es nada secreto, esto salió en las noticias. Y que está involucrado, que está de hecho detenido, un funcionario de la embajada francesa. Días antes había ocurrido algo parecido en Burkina Faso. Y estos son los que salen a la luz pública. ¿Cuántas cosas no ocurrirán, digamos, que ni nos enteramos? Estoy seguro que cada uno de estos líderes sabe que su cabeza tiene precio por parte del imperialismo francés y todos los imperialismos, porque al final todos van de la mano. Lo que conlleva que tenemos como pueblos que cuidar estos procesos. Así es, todos tenemos que entenderlos en primer lugar, porque a veces hay mucho desconocimiento. Yo creo que hay una especie de empatía automática, mucha de nuestra gente, ¿no? Con el continente, con la madre África, por nuestras propias raíces, por nuestra historia, por todo lo que nos enseñó el comandante Hugo Chávez y lo que nos enseña el presidente Nicolás Maduro. Pero más allá del cariño, del amor, además entender los procesos, las dificultades, de dónde viene esto. A veces, y esto no es culpa de nadie, es parte de la imposición de un modelo, ¿no? Y de una, digamos, sociedad del espectáculo que se impuso sobre el mundo, donde las realidades que conocemos son las que queremos y que ellos nos imponen. Entonces, para mucha gente África es safari, pobreza, niños pasando hambre, etcétera, cuando África es una cosa, ¿no? Un continente mucho más diverso, complejo, con riqueza, con dificultades, cómo no, también. Yo creo que una de las primeras cosas, el primer chip que hay que quitarse respecto a África es esa cosa de, a veces incluso de la lástima. No, tú tienes que hablar de igual a igual y tratar, porque muchos países, por cierto, incluso en términos económicos, son más fuertes que nosotros y que muchos países en nuestra región. Así que no es un tema, es un tema de cooperación, de solidaridad, de complementariedad. Tenemos que de trabajar en las alianzas sur-sur, como nos ha enseñado nuestro proceso político. La importancia que tienen países africanos hoy en día. Antes era solo Sudáfrica, pero ahora también tiene Egipto, Nigeria y Etiopía, que forman parte de los BRICS, 4 países africanos, parte de los BRICS. Es decir, cada vez cobra mayor importancia el continente africano. Tiene hoy en día cerca de 1.400 millones de personas,
pero es el continente que más crece y es el más joven. La población promedio de África es de 18 años, cuando Europa es de 42. Es el continente que más va a crecer en población, la economía que más rápido crece, incluso hasta en términos capitalistas, si lo fuéramos, si tú no entiendes que ese es en términos de mercado y de crecimiento de la clase media, no solo el futuro, ya es el presente, si no lo entiendes, no entiendes nada del mundo. Por eso la relación con África no es solo una relación sentimental, que también lo es, sino también una relación que tiene que ver con la potencia que significa el continente africano. Nigeria, por hablar de un país muy grande, que en territorio es muy parecido en términos, más o menos la misma dimensión de Venezuela, pero en población son 220 millones de habitantes. Va a ser el tercer país más poblado del mundo en el año 2050. Si no entendemos estas cosas, entonces es una visión un poco a veces romántica, a veces absurda, sobre el continente africano, como pasa al revés también, porque ellos mismos a veces desconocen mucho de América Latina, ¿no? Así que esa es parte de la lucha, es luchar contra esa industria cultural que nos ha impuesto una serie de prejuicios y paradigmas respecto al resto del mundo, ¿no? Aprovecha cuando vayas a Burkina Faso. A nosotros nos encantaría poder hacer una conversación como esta con el propio presidente, Imagínate tú, el claro. capitán Traoré, porque creemos que el conocimiento de lo que está ocurriendo allá es fundamental. Fíjate que cuando le pregunté a nuestro amigo Roger Waters, él confesó de una vez, no sé qué es lo que está pasando. Y me ha ido pidiendo información. Yo te agradezco que me mandaste un buen dossier. Le hemos ido comunicando. Lo que sea para Roger. Claro. Y ya él está en sintonía. En cualquier momento saldrá en la defensa de estos procesos de liberación en África, Claro que bueno, sí. porque es lo que corresponde. Ahora, Yuri, antes de que despidamos, échale el cuento a nuestra gente. ¿Cómo es eso que Yuri Pimentel, venezolano, de casi 2 metros de altura, blanco, catire, pelirrojo, nació en Angola? ¿Cómo fue eso? Bueno, cosas de la vida, como decía, mis padres vivían allá, nací en Angola, en esa época, todavía en la época colonial, y bueno, después se da una lucha por la independencia, como pasó en todo el continente. Esa era una época de mucha efervescencia. Ya habían logrado buena parte del continente, en muchas partes habían conseguido la independencia. Angola la consigue, por cierto, va a cumplir ahora 50 años, el 11 de noviembre de 2025, los 50, por lo tanto fue el 11 de noviembre del 75, consigue la independencia. Mis padres participaron en ese proceso de independencia, allá nacimos. Y bueno, cosas de la vida, después terminan saliendo de Angola y vinimos a parar a Venezuela y bueno, desde chiquitos, desde pequeños aquí. Pero bueno, siempre hubo esa conexión también, ¿no? ¿Mantuviste el vínculo? Sí, por supuesto, porque es parte de la historia de la vida, ¿no? Es imposible desprenderse de las raíces, de la historia personal, y además en lo personal siempre me llamó la atención. Fue una historia de la independencia de todos los países, todos sufrieron sus tragedias, pero la de Angola fue particularmente complicada y trágica. Como te decía, la guerra civil, antes de la guerra civil, la guerra de independencia arranca un 4 de febrero, por cierto, aparece en el himno de Angola. Y la primera frase dice que siempre honrarán a los héroes del 4 de febrero, porque fue el alzamiento en el año 61 contra el colonialismo portugués, a un alzamiento de los presos de la MPLA, que era el movimiento, sigue existiendo, popular para la liberación de Angola. Empieza la lucha armada contra el colonialismo portugués. Esa lucha armada dura entonces desde el 61 hasta el 75, que se da la independencia el 11 de noviembre. Es posible en aquel momento, porque como sabemos, estoy seguro lo conoces bien, en el año 74, el 25 de abril, se da lo que se llama la Revolución de los Claveles en Portugal. También un caso curioso de jóvenes militares, comandantes, tenientes coroneles. Un proceso que en aquel momento incluso fue un proceso socialista, después lo reprimieron y los persiguieron, pero que evidentemente al ocurrir esto dijeron ya se acabó el colonialismo. De hecho ellos lucharon contra eran sectores militares que estaban en contra del colonialismo, se dan las independencias y después empieza financiada desde afuera la guerra civil angoleña. Porque cuando se declara la independencia, de inmediata se declara la independencia, pero tratan de invadir el país
con la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica racista, que todavía tenía el control de Sudáfrica y de Namibia en aquella época. Empieza la invasión desde el norte también y empieza un proceso de lucha, que ahí es cuando llegan los cubanos, porque se habla mucho de Cuba y la presencia de Cuba. Esa es la explicación. Los cubanos habían ayudado, por cierto, antes de eso, habían apoyado las luchas de liberación de Argelia, habían apoyado también Etiopía, pero la lucha en el sur del continente africano, los cubanos, los camaradas cubanos llegan al continente africano en esa zona sur por solicitud del presidente de Angola, Antonio Agostinho Neto, que fue su primer presidente después de la independencia, que llama, porque los demás tenían apoyo, ¿no? Estos tenían el apoyo de Sudáfrica, los otros tenían apoyo del Zaire, Mobutu Sese Seko, tenían apoyo de los gringos, de mercenarios portugueses, etc. Y los únicos que era un movimiento que venía de la lucha de guerrilla sin ningún ejército formal era el MPLA, que tenía la FAPLA, y es ahí cuando llama y piden el apoyo a Cuba. Y Fidel, por cierto, ese apoyo hizo la diferencia. Hizo toda la diferencia, porque si no, mira, la historia de Jorge, solo es un cuento cortico. Los cubanos llegan, por cierto, el que quiera saber más de esto, búsquese una historia corta que escribe Gabriel García Márquez, que se llama Operación Carlota, porque así la bautizaron los cubanos, el envío de las primeras tropas a Angola, cuando Neto llama a Fidel. Y el cuento era que en los barcos llegaban las catiuscas eran armas soviéticas, de lanzamiento de misiles, y llegaban al puerto, bajaban las catiuscas y empezaban a disparar. Así de cerca estaba el enemigo. Imagínate. Así de cerca estaba el enemigo, que ellos se bajaban del puerto y de una vez empezaban a disparar porque estaba a 50 kilómetros de la capital. Tremendo. Fue una lucha que solo termina la guerra civil en el año 2002 con la muerte de un criminal, como fue Jonas Savimbi, que era el jefe de la UNITA. Pero hay muchos episodios en el medio muy bonitos, de dignidad, la famosa, recomiendo también si les interesa la historia, la batalla de Cuito-Cuanavale, que se da en el año 87 en el sur de Angola, que es el momento en que, con mucha orientación y presencia de Cuba y de Fidel, con los angoleños, por supuesto con los soviéticos que también estaban allí, con lo que era entonces una guerrilla, como era la SWAPO de Namibia, derrotan al régimen criminal del apartheid de Sudáfrica, los derrotan en esa batalla, los corren, y ese proceso que hoy en día se celebra al final de la batalla de Cuito-Cuanavale fue bautizado hace unos años atrás como el Día de la Liberación del África Austral, porque ese día se logra sacar finalmente a las tropas extranjeras de Angola, se logra la independencia de Namibia, que se materializa en el año 90 con el retiro del régimen racista del apartheid de Namibia, y empieza el fin del apartheid en Sudáfrica. También tiene grandes implicaciones para lo que en algún momento se llamó Rodesia, que hoy en día es Zimbabue, ya Mozambique era país independiente. Nelson Mandela llamó a Cuito-Cuanavale el Stalingrado de África. Así de importante habrá sido esa batalla. Así que mucha historia que nos une, historia. ¿No? ¿Cuándo fue que fuimos? ¿2018? 18, correcto. Yo recuerdo cuando estábamos por aterrizar, Yuri estaba emocionado. No me acuerdo si se te salieron las lágrimas, pero sí tenías los ojos aguados porque parte de sí, claro, es la historia de la vida, Luanda, ¿no? Y de los viejos y de tu familia, claro que sí. Así es. Bueno, Yuri, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Este es un tema que tenemos que seguir trabajando. El de África como esa madre, y que además el día que entendamos que en la integración de nuestra América Latina y Caribeña y el África está el futuro de la humanidad, bueno, veríamos a los que hoy pretenden arrodillar a los pueblos a sus pies, arrodillarse ante nuestros pies. Pero es un trabajo que hay que hacer y apostar hacia ese camino en el futuro, para lo cual hay que darle voces a el África, y ojalá podamos tener más adelante en otro episodio de Nuestras Voces a un líder de alguno de estos 3 países del Sahel que se han rebelado contra el colonialismo francés, contra el sistema que se ha impuesto en el mundo, pero sobre todo a favor de la dignidad de sus pueblos.
Así que muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Nuestras Voces y nos veremos muy pronto.